La Orinoquía es muy completa, ¿no? Es un mosaico de diferentes espacios ecológicos. La Orinoquía no son solamente los llanos orientales. La Orinoquía son esos espacios de los Andes que van incluso desde los picos nevados como el Cocuy, los páramos, los bosques nublados del flanco oriental de la cordillera oriental, que llegan casi que hasta Paratebueno, para que cuando uno va bajando por la carretera, uno llega a Paratebueno, uno entiende que ahí terminó la Orinoquía andina. Está la Orinoquía de las sabanas inundables en Arauca, Casanare, con esos pulsos del agua. Tenemos la altillanura plana, la altillanura disectada entre Meta y Casanare, y tenemos la Orinoquía del escudo guyanés, que son las selvas del río Bichada, río Guaviare, que son selvas, y es una Orinoquía con una gobernanza mayoritariamente indígena. Además, la Orinoquía piensa que es la tercera cuenca con mayor caudal en el planeta. En el planeta. La primera es el Amazonas, la Orinoquía la tercera. Es una riqueza hídrica superficial, que es la que vemos con esos pulsos, pero también es un espacio que captura el agua y va acumulando el agua en espacios subterráneos. El 43% de toda la disponibilidad de agua que hay en Colombia, en estos espacios subterráneos, aguas subterráneas, están en la Orinoquía. O sea que hay que cuidar también esos equilibrios del agua en la Orinoquía. Para todos los llaneros que nos escuchan, cuando ven un río que nace en los Andes, dicen, este es un río distinto al río que nace en la llanura o al río que nace en la selva. Los ríos que nacen en los Andes son los ríos de aguas blancas, que como viene un río desde los Andes, con fuerza, arrastrando, y traen muchos sedimentos, son ríos muy ricos en nutrientes. Ahí es donde encontramos los grandes bagres como el amarillo, esos grandes peces, y hay pesquerías importantes en esos ríos porque tienen muchos nutrientes. Los ríos de aguas claras, como el Vita o el río Tomo, son ríos que nacen en la misma llanura, son ríos con muy pocos nutrientes, pero con muy baja diversidad de peces, pero con muchas especies únicas, como las especies ornamentales. Y los ríos de aguas negras, que no son negras por contaminadas, sino por el color, son los ríos del escudo guyanés, como el río El Atabapo, el Matavén. Son ríos que en sus pulsos de inundación inundan la selva y arrastran todos esos ácidos húmicos de los suelos de la selva, y las aguas se tiñen de unos taninos que le dan ese color. Entonces, eso es parte de esa magia de nuestra Orinoquía. La Orinoquía tiene cerca de 24.000 especies entre plantas y animales, que eso representa una tercera parte de toda la diversidad de plantas y animales en Colombia. Ahí encuentras una diversidad, obviamente, de árboles, pero también encuentras una diversidad enorme de aves. Colombia, el país de las aves, la Orinoquía es también una región de aves. Y encuentras una diversidad de peces, 773 especies de agua dulce en la Orinoquía. Casi que un río de esos medianos de la Orinoquía puede tener más diversidad de especies de peces que toda Europa. Entonces la industria tiene que pensar en esas dinámicas y adaptarse a esas dinámicas si queremos que el territorio sea resiliente a todo lo que estamos viviendo en el planeta. En la altillanura, ¿qué pasa si sobrepasamos límites en aporte de agroinsumos, en la agroindustria, que terminan afectando la fragilidad de los ríos de aguas claras? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ya hay una economía ilícita como la minería en los ríos de aguas negras, en el escudo guyanés, contaminándolos con mercurio, también vamos a ver. Entonces, entendamos la base ecológica de nuestro territorio para pensar el desarrollo. El indicador de no daño ecológico o de minimizar impactos ecológicos en la Orinoquía no está solamente asociado a la deforestación. Si estamos en la Orinoquía de selva, probablemente la deforestación es un buen indicador, pero si estamos en las llanuras inundables o en la altillanura, es la no transformación de ecosistemas naturales.